Buenas tardes. Les damos la bienvenida a esta, nuestra última jornada de conferencias virtuales del año 2021. Es un honor para el Centro Universitario Litoral de Rosario, el Centro Universitario Bulevares de Santa Fe y el Ateneo de Cultura volver a encontrarnos con ustedes para el cierre de este año, agradeciendo a quienes nos acompañaron a lo largo del 2021 en nuestras distintas propuestas culturales. También aprovechamos a darles la bienvenida a quienes se suman en esta oportunidad, desde diferentes ciudades de nuestro país y también desde el exterior. En esta ocasión nos convoca un tema de gran actualidad y que nos afecta a todos en mayor o menor medida: las perspectivas económicas de Argentina luego de las elecciones del pasado 14 de noviembre. Esta es la iniciativa a la cual desde el Centro Universitario Litoral de Rosario, el Centro Universitario Bulevares de Santa Fe y el Ateneo de Cultura de Santa Fe queremos convocarlos a participar y por la cual agradecemos desde ya vuestra presencia. La duración aproximada del evento de hoy es de 1 hora 15 minutos, incluyendo el tiempo dedicado a responder una breve entrevista y las preguntas que se vayan recibiendo durante la conferencia a través del icono de preguntas y respuestas ubicados en la pantalla de Zoom. Esta conferencia será moderada por el licenciado Ignacio Arriague, coordinador académico del Centro Universitario Litoral. Antes de presentar al disertante de hoy, vamos a agradecer a los auspiciantes que hacen posible esta jornada y que nos acompañaron durante todo este año 2021. Capitel Constructora, sociedad anónima de la ciudad de Santa Fe y que desarrolla obras privadas y públicas en toda la región centro de nuestro país. Red Sport, que distribuye indumentaria deportiva en sus tiendas ubicadas en distintas ciudades de las provincias de Santa Fe. García Hermanos Agroindustrial para su marca Tregar, empresa láctea líder en la región. Sancor Seguro, empresa de primer nivel en el rubro de aseguradoras. Y Prevención Salud, sistema de medicina prepaga del grupo Sancor Seguros. A todos y cada uno de los mencionados, muchas gracias. Ahora sí, damos comienzo a la conferencia de hoy titulada Perspectivas económicas de Argentina después de las elecciones del 14N. Y para ello tenemos el gusto de presentar a quien nos acompaña hoy desde Buenos Aires, el doctor Eduardo Luis Fracchia, quien es profesor con dedicación exclusiva del área de Economía, Escuela de Dirección y Negocios de la Universidad Austral, IAE, desde el año 1989, es ingeniero industrial y licenciado en Economía por la UBA. Realizó el programa doctoral del IESE en la Universidad de Navarra, con la especialidad en Dirección General. Dicta clases en todos los programas del IAE, MBA, Executive MBA, Alta Dirección, Perfeccionamiento Directivo, Pequeña y Mediana Empresa. En lo que se refiere a tareas directivas dentro del IAE, actualmente es director del área de Economía. Sus áreas de interés son las relacionadas con su especialización en estrategia y en economía aplicada. Ha escrito casos, artículos y notas técnicas referidas a estos temas. Además, es autor de 2 libros. Bienvenido, doctor Eduardo Fracchia. Tiene usted la palabra. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias a los organizadores. La idea es hacer una introducción y después tenemos la entrevista con Ignacio, siempre en la temática relacionada con el entorno económico, que tiene una dimensión de economía internacional, que considero que no va a ser el foco principal de interés, pero la podemos conversar. O sea, cómo está yendo Estados Unidos con su inflación, para ellos sorprendente en 6 anual. Qué pasa en Europa, con Merkel, que es la gran líder así consensuada del mundo, la persona que destaca por su liderazgo, muy admirada por el Papa. Y bueno, en China, que siempre es muy relevante porque
explica gran parte de nuestro comercio, en particular los que aquí sean más de la zona de Santa Fe, de Córdoba, toda la salida de la producción agropecuaria, y la región. La región sabemos que está con ciertas turbulencias políticas, se ha encaminado bastante en los últimos 25 años en lo económico, con un estado fallido que es Venezuela, pero en general el resto va funcionando bien, quizá con la salvedad también de Argentina. Y después el contexto local, que está muy dominado por la parte política, en el sentido de que las elecciones evidentemente van a influir en las decisiones que se van a tomar en los 2 años que quedan, que es un periodo importante, y después también es relevante, quizá a ustedes les interese más, los 4 meses que vienen a futuro, que puede pasar con el Fondo Monetario, con el Blue, con el rumbo de la economía que se tiene que ir definiendo en estos meses para llegar lo mejor armado al 23. Y después ya variables específicas asociadas a los temas clásicos de la macro, como la inflación, como el nivel de actividad, como el sector externo, o sea, la generación de dólares, las cuentas fiscales. Entonces ahora voy a introducir un poquito estos aspectos, y después, si ustedes quieren hacer el doble clic sobre alguna de estas cuestiones, vamos charlando, ¿no? Por lo tanto, del punto de vista, sin hacer historia, pero que como condiciona mucho lo que ha pasado, la pandemia es un gran shock que los economistas dirían de oferta. Oferta en el sentido que es como que se frenan las fábricas, o como si en un mes todos los argentinos tienen una hepatitis que va a durar 8 meses y no pueden ir a trabajar. Entonces eso resiente la producción, los economistas la llaman un shock de oferta, y frena el PBI, frena el valor agregado, frena el nivel de actividad. Ese shock aparentemente va en disminución, pero es una cuestión abierta, ¿eh? O sea que acá todo lo que digamos es condicional a la ola del 22, que la vemos fea en Europa. O sea que no podemos cantar victoria y hay que ser muy prudente. Venía diciendo Willy Cohen en la radio y en la tele estos días que a veces es peor, decía él, la incertidumbre que la maldad, porque la maldad como que uno la puede acotar, y la incertidumbre no sabes para dónde moverte, ¿no? Entonces ahora estamos en una época muy incierta en cuanto a proyecciones, en cuanto a tener en claro los números, ¿no? Entonces trabajemos un poquito con esos números. El más clásico es el nivel de actividad, caímos menos 10 en el 20, y está hablando de recuperación de 8 o 9 en el 21, eso estaría bueno, ¿no? Hay que ver si están así, pero eso globalmente recupera, y seguramente hay sectores que han crecido más fuerte y otros todavía están más a la retranca, ¿no? Ese nivel de actividad es bien heterogéneo. La pandemia le pegó mucho a servicios, a hoteles, restaurantes, turismo. El campo en general no fue tan afectado porque no necesito gente, porque está todo más mecanizado. Y después las cuestiones asociadas a industria, es natural que vayan recomponiéndose también, ¿no? O sea, a nivel de actividad habría que abrirlo por sectores, y dentro de ese nivel de actividad el consumo es la variable más importante del producto, y no está creciendo fuerte, ¿eh? O sea, todavía el consumo viene medio flojón, y en parte explica los resultados de la elección. Digo en parte porque hay muchos factores más, ¿no? Dentro de ese nivel de actividad, lo que los economistas en la jerga llaman el PBI, bueno, ese PBI tiene además del consumo la inversión. Y esa inversión está muy floja de papeles, es una inversión que es 15 puntos del producto, números muy bajos, y esos 15 puntos del producto me hablan de que no hay tanta esperanza hacia el futuro, hay como una falta de confianza, ¿no? Entonces es un indicador muy interesante cómo se va a ir recreando la inversión en los 2 años que quedan, o eventualmente si cambia el signo político, qué va a pasar con la inversión, ¿eh? Es una variable que no acompañó tanto a Macri desde la inversión privada en su elección del 2015. Vamos a ver qué pasa ahora, ¿no? Después está la parte externa, exportaciones menos importaciones, bienes y servicios,
que para un país pequeño como es Argentina, solo 0,4% del mundo, más bien bajo el protagonismo, bueno, es fundamental la válvula de comercio exterior, inserción en otros mercados, en particular productos agroindustriales, que son los que nosotros hacemos más, ¿no? En lo que se refiere a cuestiones de macro clásicas, tenemos también la inflación. Nuestra inflación no es una hiperinflación. Pensar que la hiper es más o menos 50% mensual. Estamos muy lejos del 50, estamos 3,5, 3 mensual. Después tenemos lo que se llama la inflación moderada, que es 30, 40, 50, 60, 70, 80 anual, que la hemos tenido muchas veces en Argentina, y ahora reapareció. Esa inflación se había tranquilizado con la convertibilidad, y vino una nueva escalera, que empezó en 10, y después pasó a 20, y a 30, y 40, ahora estamos en 50, que puede trepar a 60, 70, ¿no? Esa es la dinámica de la inflación. Es una inflación donde es muy importante lo inercial, porque toma como masa crítica y avanza, y es difícil de frenar, porque se van indexando los contratos y queda como instalada, ¿no? Le es funcional al gobierno, lo que siempre dice Melconian, que la inflación tiene una parte positiva para el gobierno, que yo voy ajustando. Por ejemplo, si la inflación crece al 60 y yo le quiero pagar menos al sector público, bueno, le aumento los sueldos 50 y con eso voy ganando espacios fiscales, ¿no? En lo que se refiere al PBI, la última variable que nos queda es el gasto público. Sería la última variable que se agrega. Tenemos consumo, tenemos inversión privada, exportaciones menos importaciones, y el componente de gasto público, ¿no? Entonces ese gasto público, digamos, está muy alto en Argentina. Básicamente creció mucho en la década de Néstor Kirchner y su esposa, de Cristina. Y en lo que se refiere a lo fiscal, que siempre es una variable que se analiza y se estudia, estamos con un déficit fiscal que todavía engancha con los años el primer año de la pandemia, ¿no? Y que cuesta mucho bajarlo, y que es una figurita difícil en la negociación con el fondo, porque el fondo se suele meter con el tema fiscal, o sea, tratar de tener cierto sendero fiscal, cierta, digamos, estructura de gastos y de ingresos fiscales que sea consistente con el crecimiento, ¿no? Otra variable es más social, es pobreza, que la tenemos cercana a 45 de los hogares. Eso es un gran deterioro. La Argentina no tenía gran tradición de pobreza antes de la democracia, y con la democracia llegó, no por la democracia, pero bueno, se fue dando, digamos, una dinámica de marginalidad, de más crecimiento de villas. Piensen que había antes de Néstor 2.000 villas miserias, ahora hay 4.000 aproximadamente. Bueno, así que lo social es relevante, no solo pobreza, sino distribución del ingreso, porque los aspectos de equidad suelen ser destacados en la literatura, en los análisis, ¿no? ¿Qué pasa con la distribución? Bien, en lo que se refiere a indicadores, tenemos toda la línea del sector real, o sea, donde hay potencial en Argentina, ¿no? En la minería, provincias como San Juan empujaron mucho, llevan la delantera. Ahora está más de moda el litio. Después está todo el tema de los renovables, las energías renovables, paneles solares, eólica, todo eso. Bueno, todos esos son sectores que van como fluyendo en la economía y nos dan una nota positiva frente a una macro que muchas veces como que nos deja medio mustios o medio inciertos. Bueno, pensar en términos de sectores, ¿no? Lo que está pasando con la forestación en la Mesopotamia, o los desarrollos de poner más campo en la Patagonia, que ha comentado el expresidente de la Sociedad Rural de Peregrina, que se puede llegar a tener como una doble cosecha, en la mitad en la Pampa Húmeda y en la otra mitad en la Patagonia, usando el riego. Bueno, esos son aspectos interesantes que se complementan con los servicios. A veces se habla de servicios basados en el conocimiento. Bueno, hay toda otra línea ahí
de que la Argentina podría crecer en esos sectores, ¿no? Y después hay industrias más tradicionales que, si hubiese alguna pregunta, si bien los economistas en general no sabemos mucho de sectores, o sea que lo normal es que el economista sea más una especie de clínico y los sectores los toman otras profesiones muchas veces, ¿no? O algún economista que se fue fogueando en esos menesteres, digamos, ¿no? Desde el punto de vista de las variables, yo diría que esas son relevantes y nos queda el dólar, que siempre buscamos dos números, el oficial y el dólar que podríamos llamar paralelo, libre, contado con liqui, blue. Todo ese paquete de dólares está en un ambiente distorsivo, que es el cepo, que aparentemente llega para quedarse hasta el 23, y que tiene una circunstancia que se engancha mucho con la confianza. O sea que si perdemos más confianza, el riesgo que ese dólar que Melconian llama el dólar buchón, porque es un dólar de un mercadito muy pequeñito, pero que hace bastante ruido. Hace bastante ruido el esquema, digamos, del cepo, ¿no? O sea, eso podemos conversar, si bien en general son cosas más específicas, ¿no? Pero el dólar es relevante porque, evidentemente, nosotros, como somos un país muy dolarizado, seguimos mucho los aspectos relativos a la divisa, ¿no? Entonces, estos serían como cuestiones que nosotros podemos profundizar. Por supuesto, cada uno de estos puntos da para seminarios, y después puede aparecer en las preguntas alguna cuestión más de tipo histórico que tenga como eje la continuidad, porque muchas veces cuando nosotros explicamos estas cosas hay un punto que es más personal, familiar, decir, bueno, ahora si vienen las vacaciones, si me llego a ir, por ejemplo, a Uruguay, pero cómo está el tipo de cambio en Uruguay y cómo está acá. Entonces ahí puedo pensar en términos de tipo de cambio, generalmente no pienso, ¿no? Entonces, nosotros tenemos una circunstancia que cuando seguimos estos temas es qué le digo a mi tía con el blue, cómo me cubro, conviene hacer un plazo fijo, la inflación por dónde va a andar en el que viene, porque me ayuda a la familia para hacer alguna proyección. Después está la empresa en la que yo trabajo, cómo le pega la macro a la empresa, cómo le pega el entorno, qué variable me sacude más, la tasa de interés, el nivel de actividad, el tipo de cambio, el volumen de actividad, aspectos regulatorios laborales, o sea, en la organización en la que estoy, cuál es el frente que me quita más el sueño, digamos, ¿no? Y al final estaría lo clásico, de lo que a los economistas les gusta, que es una macro asociada al crecimiento, al desarrollo, una macro que dé como condiciones para un salto de competitividad, ¿no? Lo que vulgarmente se conoce como qué futuro nosotros le queremos dejar a Mirta Legrand. Eso en general es lo que se presenta en los libros, ¿no? ¿Qué legado le queremos dejar a ella? Entonces, esa cuestión siempre está entremezclada, lo personal familiar con lo institucional, que estoy en una empresa, y los aspectos cívicos, pero bueno, se entiende la segmentación. En cuanto a literatura, si alguno es más proclive a sentarse a leer, en un ambiente en el que nosotros tenemos una sobrecarga espectacular, eso lo trabaja mucho Sergio Sinay, de pantalla, ¿no? Porque tenés un poquito de mail y me miro un reporte económico que me pareció colgado en un documento de email, y después eso me derivó a un YouTube y me enganché con el YouTube, y en el medio un webinar y por supuesto un Zoom del trabajo, y después repasar un artículo que lo encontré en Google, y bueno, estoy siempre ahí como picoteando con pantallas, pero cuesta más agarrar yo qué sé, la teoría general de Keynes y decir, bueno, me la voy a leer en varias tardes, me leo el libro de economía más famoso del siglo XX, o me leo el Samuelson, que nunca lo leí, y es un manual de economía, bueno, me voy a leer el Samuelson tranquilo para acercarme más a los indicadores económicos, o me leo temas de actualidad muy coyuntural, o temas más de fondo. Por ejemplo, ahora salió un libro más de fondo por el historiador Roy Ora y Pablo Gorchunov, y esencialmente plantea que la Argentina venía como para llevarse puesto todo, liderando principios del siglo XX, Teatro Colón, tenemos ahí todos los edificios famosos
de las ciudades que tienen con mucho señorío. Y bueno, entonces se fue apagando, continuó el liderazgo con modelos más de mercado interno, proteccionistas, más ineficientes, pero que fueron integrando clase media, ¿no? Y a partir de los 70, nosotros tenemos una circunstancia de deterioro. Entonces el libro dice, bueno, ¿esto cómo va a ser? ¿Vamos a volver a esa prosperidad prometida? Ahora les doy los que me preguntan Pablo Río, los autores del último libro, el libro que estoy comentando. Entonces dicen, bueno, esto una de esas hace como una convergencia, nos ponemos las pilas, vienen unos gobiernos que estén más o menos bien. Ayer Bernstein con humildad decía, lo que le hace falta a la Argentina son 3 gobiernos seguidos bien mediocres. Si tenemos 3 mediocres, es como vamos a ir sacando la cabecita del agua. Bueno, entonces el libro este salió hace 6 meses, el economista Pablo Gerchunov, que es muy conocido, lo googleé fácil en Ditela, profesor emérito, ha escrito muchos libros. Y después tenemos el historiador Roy Ora, que sabe mucho de campo, del siglo XIX, nos puede dar una perspectiva. Este libro que se llama La moneda está en el aire. ¿Por qué dice la moneda está en el aire? Por alguna de esas hacemos una convergencia a Italia o a España, porque empezamos a crecer a buenas tasas, y la otra hacemos como una tendencia a mayor pobreza, más visas miserias, como más exclusión social. Son como las 2 avenidas que presentan ellos que no la responden, simplemente queda abierto si esto va a ser algo próspero y como que nos vamos a tomar revancha de 50 años de relativo fracaso económico, con manchones que dijimos buenos, como el manchón de Menem, el manchón de Néstor, pero no hemos tenido 15 años seguidos hace tiempo con una línea, un rumbo, ¿no? Entonces, siendo las 20 minutos que habíamos quedado aproximadamente, yo, digamos, paro acá y Ignacio, a tus órdenes por si tenemos que conversar alguna cuestión, que ustedes vayan pensando preguntas relacionadas con la región, con los sectores, con la Argentina competitiva. Gracias, Bien, Ignacio. gracias, Eduardo. La verdad que es, bueno, nada, es un lujo que estemos charlando de estos temas y gracias a la presencia de todos, ahí tenemos 40 personas conectadas. A ver, es un desafío en poco tiempo poder uno sacarle el jugo a Eduardo, pero acá habíamos puesto un título que es perspectivas después de las elecciones. Acá, como sabemos los economistas, lo que seguro que no va a pasar es un número, es un tanto por ciento y un número del blue, no, pero hay rangos de probabilidades, hay de alguna manera escenarios, vamos a decir escenarios o tendencias. ¿Qué te imaginas para el 22/23? El 22-23 está muy dominado por la política, es muy buena la pregunta de Ignacio porque es a medio término, y depende mucho de por dónde tire. Si el gobierno justicialista hace un anclaje, una decisión de ir más hacia cierta ortodoxia, a abandonar, digamos, la línea, llamémosle kirchnerista, que es más discrecional, más soviética en el caso de Kicillof, bueno, eso le podría ayudar a captar interés del Círculo Rojo y darle como un poquito más de aire al programa del Fondo Monetario. Eso sería una línea así de miedo, de decir, bueno, si nosotros no dialogamos más con los mercados en el 23, nos van a pasar por arriba. Lo que pasa es que sería ir como contra el código genético del kirchnerismo. La otra justamente es que me recuesto en kirchnerismo, ¿no? Gana Feletti, empujamos con los muchachos de la Cámpora, Máximo con protagonismo, en una de esas hasta ni se arregla con el fondo, o sea que ese sería un escenario polar entre ir más hacia Redrado como ministro de Economía, o ponerlo a algún otro que así sea como un referente más cercano al establishment, para mover inversión que estamos tan abajo, ¿no? O sea, dar como una idea de credibilidad, confianza en la transición hacia el 23 que podría llegar a ser para el grupo de Juntos por el Cambio, ¿no?
En lo que se refiere a números, yo me jugaría 22 y 23, como dijo Ignacio, en escenarios muy bajitos de crecimiento tipo cero, ¿no? O sea, más bien flojón el crecimiento después de nuevo de rebote, de recuperación, ¿no? Y una inflación que se está hablando 60, 70 el año que viene, ahí influye mucho el dólar, porque si el dólar aumenta, ya sea el oficial de 105 o los blue, eso va a recalentar más los precios, ¿no? Eso va a meter más inflación, no sabemos cuánto, porque tampoco sabemos la devaluación que va a haber, pero ahí hay todo un escenario, yo pienso que como va a haber devaluación en el primer trimestre, van a meter alguna corrección porque vienen planchando el dólar, entonces al planchar el dólar al 1 mensual, evidentemente hay un retraso, hay un resorte que quiere, o sea que en actividad yo diría cercana a cero, en inflación me jugaría por un 60-70, en pobreza una levantadita, por inflación y baja actividad, y después en las variables fiscales depende mucho del rumbo, si hacemos la negociación o no con el fondo, ¿no? Ok, perfecto. Aprovechamos entonces esta pregunta y le agregamos una cola en el vagón de cola acá a esta pregunta. Quisiera saber, que nos hace Clever, gracias, quisiera saber si las ideas liberales que están en boca de debate, debe referirse evidentemente al crecimiento, ¿no?, de un Milei, de un expert, pueden generar un cambio positivo en las perspectivas a mediano y largo plazo. Bueno, pues estas cuestiones son muy opinables, ¿no? Porque evidentemente cada uno de ustedes tiene su corazoncito, quizá hay gente que es más una línea de mercado interno, de protección, que siempre ha empujado visiones no naif, relacionadas con la apertura, decir, bueno, los países en el fondo protegen o traban. Esa es una perspectiva. Nosotros son los que somos aperturistas, por ejemplo, como expertos, ¿no? Entonces, si muy más por ese lado. Y ya los liberales están más en el segundo club, ¿no? Esa es la idea de Martínez Dios, de Macri, de Cavallo, como gran síntesis, ¿no? Entonces, nosotros con estos elementos que por ahora los veo parciales, o sea, no es a nivel nacional, que sería un expert que hace una buena elección en la provincia, y Milei que hace una muy buena elección en capital, y bueno, eso puede meter, digamos, como agenda de estas ideas en otros partidos. El propio Macri dice, no, yo pienso bastante parecido a Milei, le gusta a otros, digamos, economistas o políticos. O sea, yo creo que puede generar como cierta venta de esas ideas. Algo análogo a lo que le pasó, digamos, a los peronistas cuando la UCD sacó 7%, pero en cierto modo Menem abrevó bastante en las ideas que llevaba la UCD y grupos afines, ¿no? O sea que el tema del liberalismo hay que seguirlo, y yo creo que puede generar, siempre actúa fuerte el liberalismo por reacción, ¿no? Entonces, como ahora hay vientos que son más proteccionistas, discrecionales, bueno, ahí como que emerge más la idea liberal, ¿no? Como Bien. contraposición, sí. Bien, Eduardo, había otra pregunta que creo que ya está medianamente contestada, si quieres afinar en algún punto, pero preguntó Joaquín sobre la evolución del dólar oficial. Vos ya adelantaste cómo lo ves. Para la empresa, segunda parte de la pregunta, dice, ¿conviene endeudarse en dólares ya que crece por debajo del nivel de inflación? Sí, lo que pasa es que yo no veo que eso se mantenga. O sea, hoy me preguntaban en la mañana, ¿podría llegar al 23 con 1 de devaluación mensual y 3, 4 de inflación mensual? Eso me cuesta verlo porque las curvas se van a separar mucho, y las curvas estas en general se buscan, porque cuando se baja, lo que llama el tipo de cambio real, ¿no? Que es el tipo de cambio deflactado por los precios. Y bueno, en algún momento el resorte ese quiere buscar cierto equilibrio y se producen devaluaciones que son inconvenientes. En cierto modo le pasó a la convertibilidad, que como hubo que devaluar, se perdió, digamos, el prestigio anterior. Bien. Entonces, sí, esto sería un punto a seguir, sí. Bueno, invito al resto que sigan haciendo preguntas como hasta ahora. Yo voy a... Acá puede haber dos públicos. Público más, que yo no los conozco a ustedes, ¿no? Más especializado, que sí, que los diarios, que trabajan negocios, y puede haber un público general, o sea, que anímense también los que siguen más de lejos, aunque les parezcan preguntas más básicas, a veces son las más interesantes
las más básicas. Y pueden ser preguntas de corto plazo, o puede ser la típica pregunta, que es más por un seminario de una semana, ¿por qué hace 50 años que no bajamos la inflación? ¿No? Que esas son preguntas ya casi filosóficas, digamos, más que económicas. Bueno, acá hay una pregunta de ese tipo. Debo arrancar con, hay 3 preguntas, Sí. pero la primera viene por ese lado. ¿Por qué Claro. los gobiernos, en plural, no apuntan a disminuir el gasto público? Claro. Contá Bueno, un poquito, Eduardo, tal vez tengas un dato histórico. ¿Cuánto era el bueno, gasto gasto respecto al público, PBI hace evidentemente, es 20 años? interesante. El gasto público viene en el mundo, viene creciendo, ¿no? Es una paradoja porque los gobiernos, como gran promedio, vienen siendo como más, llamarle liberales, pro mercado, más abiertos, más eficiencia, como gran promedio, ¿no? Ahora hay un Sí, poquito de viento proteccionista, Trump, algún gobierno europeo, hay unos vientitos más nacionalistones, pero como tendencia ha cambiado década del 30, 40, 50, que eran décadas, digamos, más proteccionistas, ¿no? Y cuando se cae el muro, es como que todos los proyectos más socializantes, bueno, al morir, bueno, como que ganó el capitalismo, ¿no? Pero la paradoja es que en ese capitalismo que ha ganado, el gasto público viene creciendo. Se llama la ley de Wagner, y cuando vos sumas, ¿y por qué? Y bueno, porque los señores y las señoras se mueren más tarde, entonces hay más gasto de salud, porque hay más extensión de la previsión social, de las jubilaciones, porque hay más programas de alcance universal que se han puesto de moda, tipo AUH, pero que lo han hecho todos los países, la región, como el Progresa de México, muchos planes, ¿no? Planes así de que te hacen contraprestación. Te doy plata, pero tenés que mandar al chico al colegio, te doy plata, pero tenés que vacunar, te doy plata, pero tienes que comer la leche. Bueno, estos programas medio condicionados se llaman, ¿no? Y otros factores, ¿no? Entonces el gasto público como que no para de crecer, y si bien en la tele es muy fácil decir, no, acá hay que bajar el gasto público, tiene elementos como inerciales, ¿no? Asociados, por ejemplo, a los ingresos o los salarios. Entonces, bajar el gasto público, por ejemplo, en el 2001, ¿se acuerdan que le pegaron un plumazo de -13? Porque ahí no se podía devaluar. Bueno, eso fue como traumático, ¿no? Que te saquen el 13% del sueldo de un saque. En la Argentina el gasto público levanta mucho con Cristina, porque simplificando, Cristina pone más gente en el sistema previsional, gente que a veces no había hecho aportes, entonces ahí sumó un buen stock. Tenemos los planes, que fueron creciendo todos estos 20 años, tenemos los subsidios al colectivo y a electricidad y gas, sobre todo en Capital y Gran Buenos Aires, y tenemos la ampliación de la gente que trabaja en el sector público. Entonces, todo eso le pegó una levantada al gasto público, que quizá, si uno le preguntara, bueno, ¿qué fue lo más estructural que ocurrió del 2002 a la fecha, en estos 20 años, en la macro? Y yo creo que es justamente, en línea con lo que pregunta Ignacio, el delta de gasto público. O sea, pegó el gasto público una levantada, y una vez que la pegó anda a bajarla, ¿no? O sea, porque como que se instaló ese número. Si este número pudiese volver para abajo, ayudaría a tener un déficit fiscal más pequeño, pero ahí está ese número, ¿no? bien. Muy bien. Siguiente pregunta, estoy leyendo del chat. De la mano de un ajuste del tipo de cambio, estima que un poquito lo que adelantaste recién para el próximo, digamos, trimestre y cuatrimestre, de la mano de un ajuste del tipo de cambio, ¿estima que podrían incrementarse las retenciones a las exportaciones? Y ahí hay como mucho rumor, ¿no? Ahí habría que ser una mosca y estar en las reuniones de la mesa de enlace, o con INAGRO, Federación Agraria, Sociedad Rural. Se viene hablando, ¿no? Que tal vez hacen un toquecito para trigo, para maíz. Yo los números no los tengo finos, pero la impresión que da es que la tentación siempre está, ¿no? Del manotazo. El Claro. gobierno ya metió 20 impuestos nuevos estos 2 años, y a veces te dicen que por el lado del gasto no lo van a bajar, porque eso es sensible, porque eso es social. En cambio, impuestos, por ejemplo, ayer lo escuché al ministro que decía que el objetivo es que los pobres sean menos pobres, los ricos menos ricos, o sea, como que tengo que emparejar, ¿no? Entonces, eso, digamos, viene la tendencia. Lo que pasa que por la contrapartida de eso es que la gente, sobre todo las pymes, se ponen nerviosos cuando dicen, no, más impuestos, o sea, como que no, hay una asfixia tributaria, ¿no?
Claro. Sí. Bien, pasemos a el tema que viene, es bien interesante y tiene de alguna manera que ver con una pregunta que yo voy a hacer. La voy a hacer primero, la que está en el chat, que es: ¿considera la dolarización de la moneda una situación posible? ¿Qué ventajas y desventajas tendría? Creo que con la experiencia de Ecuador, que ya lleva 20 Claro. años. Y Interesante esa es esa otra pregunta, pregunta seminario acá para el Ateneo, ¿no? Porque es muy difícil meterla en un parrafito, ¿no? Ok. Por el lado de hacerla, hace sentido porque la Argentina, desde Rodrigazo, está muy anclada con el dólar. Hay 400.000 millones de dólares en Nueva York. Las propiedades inmobiliarias pensamos en dólares. Eso tira a favor. Y no tenemos moneda. Nosotros el peso es una moneda muy, muy berreta porque se devaluó 10 a la 15. Entonces es una moneda que es más una especie de cuasi moneda, ¿no? Entonces hay gente que dice blanqueemos, pero eso no tiene fuerza política. Solo lo quiso hacer una persona que odiaba los pesos, que era Menem. Menem no quería que haya pesos, quería dolarizar plenamente, pero después nadie apareció que sea dolarizador a nivel político. O sea que puede ser que ocurra que una dolarización, como pasó en Ecuador, no de gabinete, no de diseño, sino por caos absoluto. En el caos se dolariza plenamente el país. Por ahora lo veo verde a eso. Ok, perfecto. Pero mínimamente las ventajas y desventajas que, digamos... Ventaja de la dolarización, yo creo que si hay dolarización, baja la inflación, porque no tengo acceso al whisky. Entonces, como teniendo pesos, yo tengo la posibilidad de, en Chicones, fabricar pesos, y bueno, es como que yo, si tengo un ataque de ansiedad, le doy al whisky y me tranquilizo, ¿no? Ahora ya no tengo el whisky, entonces me tengo que bancar la ansiedad. En este caso sería que voy a sufrir mucho más, porque si me pide plata Quilmes, por el IFE, le tengo que dar plata a los pobres, porque los muchachos no pueden trabajar por la pandemia el año pasado, y esa plata, ¿de dónde la voy a sacar si Chicones se cerró? Es un multicine ahora. Entonces, si no me prestan dólares, no le llega plata a Quilmes. Eso mete muchas tensiones. Y después el otro, eso a favor yo diría que bajaría la inflación. Bien. Y en contra, que tengo este tema de si tengo alguna crisis, de dónde saco la plata. Y después la preocupación de la competitividad. O sea, no me voy a quedar, porque la dolarización es como un tipo de cambio ultra archifijo, es como que clavé en esa conversión, ponle que sea 120 a 1, me da 120 pesos, te doy $1. Entonces ahí ya eso está todo el siglo XXI. Entonces si al lado me devalúa Brasil o me devalúa Uruguay, está el riesgo de que pierda competitividad. Es un temita interesante. Y después hay mucha gente que va más por el lado de la soberanía monetaria, que me va a influir a Estados Unidos. Hay distintas perspectivas. Bien. Bueno, atado a esto, y es un tema apasionante, los que estudiamos economía, digo, el gran momento, digamos, para aprender unas buenas lecciones de economía, me parece que fue la convertibilidad a los 90, pero a lo que voy es, la pregunta viene por la inflación, es el gran drama argentino. Como vos dijiste recién, 10 a la 15. Entonces, ¿qué nos enseña la historia económica? O sea, por eso mencioné la convertibilidad como un plan inesperado, pero que fruto del caos del 89, principio de los 90, digamos, permitió políticamente. Entonces, ¿cuándo y cómo fue controlada a niveles del resto del mundo en ese momento? Bueno, termina la pregunta. ¿Es una enfermedad crónica? ¿No tenemos solución? Un par de comentarios. Sí, anda punteándome, porque me tiraste varias a la vez, así yo estoy contestando cortito a cada uno. Sí, yo diría dentro de del contexto político probable, ¿no es cierto? Digamos, un plan de convertibilidad que sería ideal, según mi visión, digamos, con los ajustes que aprendiendo de la historia sabremos que había que haberle hecho a la convertibilidad para que no terminara como terminó, pero ¿qué podemos hacer si no es dolarizar? Y tampoco un plan de convertibilidad. Tiene que haber, no sé, con Macri se hablaba de las metas de inflación, no funcionó. Claro. Sí, sí, como qué alternativas tengo para estabilizar, porque lo que nosotros hemos fracasado es en los programas de estabilización. Programas de estabilización quiere decir planchar la inflación. O sea, si tengo una inflación, por ejemplo, la época de Videla y Macera era 400 anual. La época de Alfonsín, salvo el austral, también 300, 400. Después la época de Kirchner empezó muy bajita por la inercia de la estabilidad de la convertibilidad,
Empezó en 5, fue a 10, a 20, a 30, 50, a 60. O sea, viene como una escalerita en 20 años de inflación. Se llama inflación intermedia entre la hiper y la inflación de menos de 10, ¿no? Es una zona de inflación que hace 40 años se llamaba inflación moderada, una inflación de 30 a 40, que antes se veía bastante bien, 30, en el año 70, no era tan alta, ahora es un desastre, ¿no? Entonces, el mundo ha bajado la inflación, eso es una enorme impotencia de que de 185 países bajaron la inflación y 15 no la bajaron y estamos en esos 15 y nos cuesta. O sea, ahí se mete el ruido de la dolarización, que no es menor, como el país que está tan dolarizado, a nosotros nos aparece una inflación, recién Ignacio mencionaba las metas de inflación, que es una inflación asociada al dólar, porque por ejemplo, Macri 18 y 19 hizo ajuste fiscal y hizo ajuste monetario, o sea, Chicone no funcionó, no se emitió, pero tuvimos inflación. ¿Por qué la tuvimos? Porque como no había cepo, cuando ganó Fernández, la gente se asustó, demandó dólares, y esa levantada de dólares se fue a precios. Es una inflación llamada cambiaria, digamos, ¿no? Esa la tenemos muchas veces, ¿no? Entonces esa está molestando. El déficit fiscal también molesta, porque si hay déficit lo monetizo, la expansión monetaria, por supuesto, el argumento clásico de Friedman, de los monetaristas. Entonces es un fenómeno multicausal que en los planes de estabilización no se logró parar, salvo la convertibilidad, que yo diría que tuvo un periodo de dulce de leche, 91-98, con problemas, pero globalmente muy eficaz, porque se crecía y había estabilidad, que es el mejor de los mundos, pero 98-2002, esa larguísima recesión, ese estrés del sistema de deflación, la deflación siempre es muy incómoda, la deflación, a veces hasta peor que la inflación, esa falta de competitividad con un tipo de cambio que había quedado muy atrasado, porque ese 1 a 1 es como si ahora yo te dijese que el oficial es 75, o sea, muy abajo estaba el dólar de la Rúa, y ya del final de Menem. Entonces, todos estos factores hacen que nosotros, cuando veamos la convertibilidad, me da la impresión que es muy raro que un político salga a defenderla, porque ha quedado con poco prestigio. O sea, tiene un prestigio mítico, pero a partir del 99, que entró la recesión, cayó su prestigio, y se asocia en parte como una bombita que había dejado Menem, que le terminó explotando a De la Rúa y a Cavallo, y como que si alguien dijese, no, vamos a hacer una convertibilidad 115 a 1 y aguantarla 40 años, y la gente tendría miedo a eso, ¿no? Me parece. Entonces el camino en la línea de lo que decía Ignacio es un camino más tradicional de decir, bueno, vamos a consolidar la reducción del déficit fiscal, vamos a ser prudentes en lo monetario, vamos a meter mucha inversión para que la economía no esté cerrada y haya más oferta de bienes, apertura de la economía, todo ese combo alineado con una buena dosis de lo que llaman los chilenos la concertación, el diálogo entre empresarios, sindicalistas, todo eso podría ir encajonando la inflación de 50 a 8 en 10 años. O sea, eso sería lo que yo me imagino. Pero con lo peleado que está, el tema que el dólar siempre va a estar molestando ahí, y hay gente por eso que no le tiene mucha fe a estos programas, llamémosle, convencionales, ¿no? Tenés muteado, Ignacio. Perdón, para terminar, digamos, con esta perspectiva, digamos, qué va a pasar con la inflación, tiraste un buen marco, y digo, con un Gustavo Vélez en el gabinete, puede, digamos, darse eso que mencionaste de pasada, diálogo empresario-sindical, seguramente, digamos, tiene que haber un consenso, bueno, pero es una posibilidad que ayudaría a ir frenando un poco esta escalada. Bien, hay otra pregunta que pasa más por el lado de pobreza. En tu opinión, ¿cuáles serían las medidas más importantes para frenar el crecimiento de la pobreza? Y las dos balas clásicas para respuesta rápida de la tele: volumen de actividad, que podría ser entre paréntesis PBI, inversión, o sea, eso en principio tira para arriba, la inversión me genera empleo, la gente que tiene empleo
empieza a tirar para arriba, pasa a la clase media baja, porque hay más empleo, inflación más baja. O sea, si la inflación es más baja y yo estoy pobre y me baja la inflación y me baja la inflación, en el momento mi sueldo una de esas me permite salir de la línea de 60, 70 mil que está la línea de pobreza, o sea que esas serían las dos. Y por supuesto se puede complementar con educación, porque si tengo mayor empleabilidad, uno diría, le puedo escapar a la trampa, a la pobreza, porque la pobreza mucho de eso es un fenómeno más bien cultural, ¿no? O sea, que estoy enganchado en la villa y no tengo horizonte, y la escuela de la villa no es muy buena, entonces no me proyecta a futuro y no tengo creatividad. Albino, el de Conin, siempre dice, la pobreza no es solo pobreza de ingresos, sino que la pobreza es pobreza de afectos, de futuro, de proyectos, de amistades, de relaciones, de vínculos. O sea que la pobreza es mucho más que no llegar a los 70.000 en un hogar de Derqui, ¿no? O sea, como que es un combo más cultural a veces de no tener como ganas de salir de, por ejemplo, los inmigrantes, los bisabuelos o abuelos nuestros, ¿no? Quizá venían con cierto hambre, ¿no? De decir, bueno, acá, ya que me crucé el charco, bueno, me tengo que matar y empujar y me voy a Entre Ríos o me voy a Levalle, en Córdoba, y hay que empezar a laburar porque me vine de España, ¿no? O sea, esto no fue gratis emocionalmente. Y quizá ahora tenemos una actitud más pasivona, ¿no? Frente a la cultura del trabajo. Cierto. Pregunta comentaste Albino, a ver Albino, Sí. sí, que es una persona así para escucharlo y Sí, para, buenísimo, para poblador leer. extraordinario, Es extraordinario. muy bueno, orador, lo recomendamos. ¿Qué libro se te ocurre por este lado? Que la pregunta esa como para darle ¿Relacionado con Albino? con el tema de pobreza, que él tiene, claro, toda una historia. Sí, él es más desnutrición, porque él escuchó al Papa el 17 de mayo del 92, él estaba en terapia génica, cosas más así de avanzada en Navarra, pediatra, y bueno, el Papa dice, bueno, hay que acordarse más de los pobres. Él dice, bueno, ¿pobres qué es pobre para un pediatra? Pobres es cerebro, ¿no? O sea, ¿quién es pobre para un pediatra? El que tiene mal el cerebro. Entonces la idea de la nutrición, los primeros 18 meses, hay gente que eso lo rebate, dice, bueno, eso no es tan así, pero bueno, yo no sé nada de eso, pero supongamos que sea así. Hay Se que basó en cablear el cerebro. Monkenberg, Claro, Monkenberg es el en chileno, que es Chile, el gran venía patriarca, y él le desde los chupa todo a 70. Monkenberg y quiere un poco hacer el quebrar la desnutrición en Argentina como la quebró Monkenberg en Chile, ¿no? Y que Monkenberg es un tipo muy formado, médico, economista, sociólogo, es un tipo muy capo, ¿no? Y bueno, esa es toda una línea de nutrición. Después está relacionado con la pobreza, un trabajito lindo de Eduardo Amadeo, que te va haciendo como un dualismo entre un Sí. pibe de 5 años de una familia pobre, un pibe de una clase media, como todo se va haciendo divergente, porque el chico de la clase media va a una escuela pública, pero que tiene mejor material técnico y Muy edificios. interesante, discúlpame que te interrumpa, pero ¿y Eduardo Amadeo que escribió un libro o es un Claro, menor? es un libro que se llama, como si yo te dijese, la Argentina dual o no me voy a acordar el nombre, pero es muy fácil de Bien, encontrar, que es como una contradicción entre dos caminos, ¿no? El que claro, se va como claro. volviendo más marginal y es ese, como si fuera país rico, país pobre, como que hay dos países, esa es la idea del libro. Tenemos Claro. dos países, ¿no? Después hay mucha literatura de Naciones Unidas a nivel de la región, de Argentina. En la región siempre estamos 40 y ahora bajó a 30, más o menos, ¿no? El problema con la pobreza es que no es universal, entonces es un número muy raro porque no es temperatura, que bueno, siempre en el mundo es igual, sino que Bien. pobreza no se mide igual en México que en Argentina. Entonces ahí tengo un lío porque no es tan comparable la pobreza, ¿no? Sí. Después está que engancha con pobreza el primo de la pobreza, que es la distribución. Ahí está el libro más famoso del mundo de los últimos 20 años, que es una película francesa de Piketty. La película termina mal, andamos mal en distribución. En pobreza venimos muy bien, o sea que para tirar un dato positivo de las pálidas que yo fui tirando hasta ahora, si vos venís desde Abraham hasta acá, siempre fuimos pobres hasta más o menos la Revolución de Mayo, para poner una época. Todos pobres. No, pero no, que Luis XIV tenía ahora, bueno, está bien, si querés meterlo a Luis XIV. ¿Había penicilina con Luis XIV? No, se moría a los 20 años, se infectaba las muelas, o sea,
Era un desastre la vida, todos pobres. En 1800, cuando empiezan los telares, cuando empiezan las locomotoras con la máquina de vapor, todo eso empieza una explosión de productividad, levanta la cantidad de bienes y servicios, dejamos de gastar todo en comer, que era el mundo siempre hasta 1800, toda la plata que tengo es comer, y no hay mucho más que hacer, no hay Temayquén, no hay el Ateneo de la Cultura para las charlas de Zoom, no hay nada de eso, o sea, lo que hay es comer, y alguna bufanda, un poquito, una bufandita y terminó la vida. ¿Qué empieza a aparecer en 1800, 1900? Una cosa nueva, inexistente antes, que son los servicios, ¿no? La educación, antes nadie estudiaba, ahora hay educación, hay posgrados, bueno, todo eso es nuevo y está haciendo que nosotros, como gran promedio, a nivel material, que tampoco es el norte de la vida, pero es un elemento, digamos, 10 veces mejor que un habitante promedio de 1500, 1700. Es una enorme simplificación esto, ¿no? Pero como que Sí. estamos viviendo 10 veces mejor. O sea, agarrás un pibe de la Tierra ahora, al azar, y vive 10 veces mejor materialmente que si lo agarro en 1600, 1800. Eso está bueno. Y hay menos Bien. pobreza respecto a la pobreza. Pero en distribución, el capitalismo es muy malo, y casi te diría el capitalismo es que yo no me ocupo de eso. Yo me ocupo de ampliar la torta. No me pidas distribución a mí. Yo como capitalismo soy muy berreta, pero nunca lo supe hacer. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Meter el Estado. Si yo el Estado lo meto con todo, lo meto con todo, lo meto con todo, es muy discrecional, al final igualamos para abajo Cuba, Albania, Corea del Norte. Si lo meto poco, me puedo quedar medio liberalón y me quedo con muchos ricos y me quedo con la distribución de ingresos medio fea. Eso en general es Latinoamérica, que es el peor lugar del mundo en distribución del ingreso. Entonces tengo mucha riqueza en México o en Brasil y mucha pobreza a la vez. Entonces ahí hay unos equilibrios interesantes. Por ejemplo, mi jefe, de paso mando un chivo, el profesor Juan Líaz, está obsesionado hace 3 años con un proyecto que mañana va a comentar en el IAE, donde su trabajo, en la Escuela de Negocios de la Austral, que es productividad inclusiva, que es encontrar una diagonal en la cual crecemos en productividad, pero esa productividad no me saca a la gente del barco, sino que me la integra, ¿no? Entonces es un desafío muy, muy jugado, porque uno a veces tiende a pensar que las dos a la vez son difíciles, ¿no? Que si yo gano productividad, por ejemplo, con Menem, fue una explosión de productividad en la Argentina, en el campo, en la industria, en los servicios, pero levantó un poquito el desempleo, hubo problemas de exclusión, sufrió el Gran Rosario. Entonces, ese equilibrio de inclusiva es el que estamos trabajando ahí, liderados por el profesor Liach, en distintos frentes y temas, ¿no? Bien, bueno, ese es un buen punto. O sea, hemos coloreado un poco la problemática de pobreza, vemos que tiene aristas, que hay experiencias de las cuales aprender, y evidentemente todos tenemos que poner nuestro grano de arena para que nuestro ámbito de influencia, a lo mejor, cuidemos el empleo, ¿no es cierto? Cuidemos el salario. Ahí entra temas hasta de la doctrina social de la Iglesia, que tiene ya desde la Rerum Novarum, ¿no es cierto?, muchísimo tiempo hablando de estos temas. Entonces, salimos de pobreza y, a ver, pregunta-respuesta a ritmo televisivo. A ver si... Bien televisivo, ping-pong, sí, ping-pong. Con una situación de pandemia y post-pandemia, ¿es posible disminuir el gasto público? Vos decís, cuando decís pandemia, ¿es después de que haya pandemia? ¿A qué te referís con pandemia? La pregunta literal está en el chat. Es por una situación de pandemia. Sabemos que ahora nuestra pandemia está como light, sí, está ¿no? más Pero que en Europa tenemos un rebrote, ¿no es cierto? Alemania, Inglaterra, Canadá. Bueno, yo diría, para contestarla rápido, evidentemente, si levanta pandemia, el gasto público está más demandado. O sea, es más funcional para los estados seguir tirando unos manguitos porque tengo que mantener los comercios. O sea, si hay pandemia, el gasto público va para arriba. Claro, por el tema de subsidios, como pasó acá en tengo que compensar. El año pasado. Perfecto. La respuesta sería que es muy difícil disminuir. Ahora, vamos a otra. ¿Piensa que sería más fácil si los gobiernos de distinto color político, si los planes sería de los gobiernos de distinto color político no serían tan drásticos, tan antagónicos, si sería más fácil crecer? Creo que la respuesta es obvia, ¿no es cierto? Que si pensamos en Chile, yo fui en el año 88, me acuerdo, a Chile, y ya hablaban de Chile 2000, independientemente del color político,
tenían una ruta independiente en lo económico. Pero bueno, Sí, no, es lo que decís vos, Ignacio, o sea, que eso ayuda a tener como un sendero. Desde el punto de vista, sí, de empresa familiar, si uno pensara en la Argentina que es una empresa familiar, una pyme grande de 44 millones, y viene un consultor, y dice, bueno, acá me he juntado con el directorio, que sería los muchachos del justicialismo y los de Juntos, y bueno, ustedes tienen un problema porque el directorio acá no están alineados. O sea, contado muy simple, no tenemos modelo Uruguay, modelo Brasil, que se pelean y todo, pero más o menos tiran un modelo, Chile, ahora contenciones. Entonces nosotros estamos como lo que se llama la grieta, como lo quieran llamar, no hemos definido. Yo creo que nosotros hemos tenido 4 grandes periodos, lo cuento muy rápido, 1810-1880, más bien flojo, con mucha guerra civil, muchas tensiones, 80-30 bastante bien, claramente había un modelo, o sea, no había gran péndulo, o sea, estaba claro que teníamos que ir con los ferrocarriles, con Inglaterra, con la pampa húmeda, con la tecnología, con la educación, generación de los 80. 30-70 yo creo que había cierto consenso, el mundo se cerró, los militares, Balbín, y digamos los peronistas querían más o menos lo mismo, más fierro a la industria básica, protegeme, desarrollemos el Falcon, vamos con la infraestructura, más o menos, más clase media, modelo integrador, y 70-20 no andamos bien, no tenemos un modelo. Hay gente que fue por el lado liberal, como Martínez Dios y Menem, o Macri un poquito, otros se van más por la discrecionalidad, como el kirchnerismo. Alfonsín empezó más socialistón, después quiso terminar liberal, pero no llegó. Entonces, ahí estamos como buscando, perdemos mucha energía y nos falta un rumbo, ¿no? O sea, la idea del rumbo como para no perder energía, ¿no? Claro. No es fácil, Bueno, es un tema bien político. este último tramo de los 70 hasta hoy, evidentemente tiene que ver con la pregunta que se hizo de estos vaivenes, estas idas y vueltas, marcha atrás. Bien, seguimos a ver, hay ideas de un posible bloque económico, punto. ¿Serviría para la región? Punto. En cuanto a políticas a largo plazo, etc. Bloque económico. Bloque económico, si entiendo la pregunta, tenemos, es Mercosur, empezó en el 91, funciona 4/10, no anda bien. Ok. Nadie le gusta cómo anda, nunca hay un artículo de Mercosur en el Clarín, es como que no existe el Mercosur. Mirá. Bueno, clarísimo. Está flojo de papeles y la calle quiere ir para una cosa más abierta y Fernández no quiere, entonces estamos medio peleaditos. Si bien siempre nos unió mucho, Mercosur siempre nos unió, es la primera vez que los presidentes están un poco enojaditos con el Mercosur. Eso no había pasado nunca. Ok. Y el incidente con la calle Pou, todo esto. Claro, Bien. todas estas cuestiones. Bien. Bueno, un buen bloque es interesante porque te da polenta, ¿no? Eso iba a decir, exacto. Así que una buena pregunta. Hay 2 preguntitas más y vamos a ir cerrando después con una última pregunta. ¿Cuál es su lectura de que el PBI sea actualmente igual que años atrás? 5 años, dice. ¿Puede explicar por qué ocurre eso? Bueno, los últimos 10 años nuestros, en términos de actividad, que es lo mismo que PBI, que volumen, que ingreso, que renta, que valor agregado, que Q, todos esos son sinónimos. O sea, como diciendo, ¿cuánto se mueve el estofado? ¿No? ¿Cuánto se mueve la milanesa? Entonces, estamos muy planchados desde Cristina II, porque Macri le fue mal en la macro, y bueno, Fernández fue un desastre el año pasado por la pandemia. Entonces estamos mal, y eso yo creo que tiene que ver con que mis sobrinos se quieren ir a vivir afuera. Quizás si hubiéramos crecido al 5 anual, quizás no se quieren ir a ver afuera, porque uno dice, bueno, acá hay proyectos, pero si nos planchamos 10 años, la gente empieza a buscar otro rumbo. Y bueno, eso tiene que ver con que falta inversión, con que, como decía Ignacio, falta un modelo, digamos, que sea consensuado, como vivió en Chile en el 88, porque falta, digamos, una clase política que lidere, hay un tema de liderazgo también, ¿no? Son muchos factores. Por supuesto, dependemos de lo externo. Si la soja anda mejor, como le funcionó a Néstor, eso nos ayuda. ¿Sí? Aunque hagamos macanas, si la soja se va a 600, está bueno, porque nos da más dólares, ¿no?
O sea que es multifactorial, pero a grandes rasgos yo diría que tiene mucho que ver esta cuestión de encontrar ciertos consensos de por dónde vamos a crecer, ¿no? Bien, buen punto. Y creo que la pata inversión que remarcaste es la clave que a veces se soslaya. Cuando tenés alta inflación, va a bajar la inversión. Cuando tenés alto riesgo, cuando tenés problemas externos, la inversión también. Entonces, falta de inversión. Y eso te pega en la demanda agregada por varios lados. Claro. Y la siguiente pregunta, que es la última, tenemos en el chat, y después te hago una yo. Bueno, teníamos una, perdón, que ahora... Ahí apareció el señor Clever. Clever preguntaba por algo de inversión y el ministro Guzmán. Yo estoy en la relación con Brasil. Espérate que se me chispoteó ahora, no sé si vos la tenés ahí, pero... No, yo no veo nada acá, ¿eh? Relación con Brasil. ¿Cuál es su mirada para los próximos 2 años? En la relación con Brasil. Con Brasil. Bueno, no tengo datos de adentro de la Cancillería. Yo creo que ahora estamos como en un impasse. Hay que ver también cómo sale la elección, porque yo creo que Lula le va a ganar a Bolsonaro si se presenta a Bolsonaro. Bueno, Lula siempre ha sido muy, muy pro-argentino, muy de diálogo, ¿no? O sea que si Lula gana, bueno, yo lo veo muy, muy cercano a Argentina con Brasil. Esté el que esté, ¿no? Gane Macri, gane Claro. Cristina. Lula es muy cercano a Argentina. Claro. Bueno, saltamos a otra pregunta que es, ¿qué opina de la relación entre asistencia social y pobreza? Volvemos, perdón, pero es la pregunta que está acá. Volvemos al tema pobreza. Asistencia social y pobreza, el aumento en los últimos años llegó a una cifra cercana al 45%, y si hay perspectivas de que con los mismos métodos pueda disminuir la pobreza. Bueno, la asistencia social es como un mecanismo paliativo para que la gente apechugue un poco más, porque bueno, le estoy tirando algún recurso, y bueno, lo que pasa es que ahora hay como un clamor de que eso no va más. O sea, como que Grabois ya dice, no va más esto de los planes. Al principio empezó Bullrich y Pichetto, pero ahora lo pide Grabois, o el Papa también lo pidió el otro día en IDEA, que dijo que había que tener con los planes. O sea que el diagnóstico que hay que limpiarse los planes está. Ahora anda a hacerlo, son 9 millones de tipos, ¿no? Entonces hay que hacer eso, una Argentina que no crece, porque lo otro es voluntarismo, es decir, no, sí hay que terminar con los planes y que todo el mundo tenga un empleo digno, formal, con buen salario. Eso suena como música celestial. Hay que poner los medios para que la Argentina sea un esquema pro inversión que mueva el avispero y que la gente se ilusione en traer la plata acá y hacer proyectos. Y eso es la figurita difícil. Con Macri, por ejemplo, se esperó y bueno, como que el círculo rojo no acompañó, ¿no? Bien. Hablando de inversión que acabas de mencionar, que vuelva la plata acá, bueno, la pregunta de Clever, ¿piensa que podemos esperar más inversiones cuando recientemente el ministro de Economía mencionó de sacar más a los ricos? No, ahora el clima, los economistas le gustan la palabra el clima de inversión, no es tal, porque la gente proyecta que esto no va a crecer mucho, hay mucha inflación, hay mucha presión tributaria, hay mucha discrecionalidad, no hay seguridad jurídica. La sopa es una sopa anti-inversión. Nosotros tuvimos un flujo importante de inversión en la democracia en la época de Cavallo, que tampoco fue una barbaridad de inversión, pero hubo con las privatizaciones, los cambios sectoriales. Bueno, hay que recrear ese espíritu de largarse a invertir, que tiene mucho que ver con rumbo, tiene mucho que ver con reglas de juego, también tiene que ver con precios internacionales, pero sí hay que buscar ese esquema, ¿no? Bien. Acá hay otra pregunta que es más técnica. Si de Mirna Banfi entiende las retenciones como necesarias en el sentido que lo trabaja Diamant, las economías desequilibradas, en el contexto de aumento del tipo de cambio. Sí, Diamant es un ingeniero que en los 71 y 72 hace el punto de que el campo es maldición, bendición. Es maldición porque como está desequilibrado y más competitivo, de algún modo hay que cobrar un impuesto y sacarle esa renta para emparejarlo, pero eso mete tensiones también, porque ¿por qué me vas a sacar a mí que soy la gallina de los huevos de oro, ¿no? Entonces eso es la 125 y tiene cierta lógica, no se usa en el mundo, la retención, pero digamos, te la venden como una cuestión de cierta solidaridad,
como que el campo naturalmente, ese humus, viene de la madre tierra y bueno, le tengo que sacar una plata, que son las retenciones, pero estaría la perspectiva del libro del papá de Sturzenegger, La Argentina que no fue, que es tratar de ver qué hubiera pasado si no le hubiéramos sacado del campo retenciones. Hay toda una línea que dice, si nosotros no hubiéramos del peronismo de los 40, digamos, succionado al campo recursos, en una de esas nos hubiera ido mejor. Pero bueno, eso nunca lo vamos a saber, pero es una línea de razonamiento. Pero está bueno lo de Yaman, la Argentina desequilibrada, que a veces te lleva a distintos tipos de cambio, un tipo de cambio para el campo, otro para la industria. Es toda una cuestión tener un sector que claramente es más competitivo, a pesar de que en la democracia nadie lo ayudó, un poquito menos en Consolá, y otros que son berretones como promedio. O sea, nosotros nos largamos de cabeza con Perón, con Frondizi, a la industria, y ese proceso más o menos caminó 60 y mediados de los 70, y de 75 para acá está muy mal, con manchones de productividad, como puede ser Pablo Roca, Pagani con Arcor, pero globalmente nuestra industria como promedio es berreta y perdemos muchos dólares, ¿no? O sea, la exportación de industria menos importación nos da un saldo de 50.000 negativo. En cambio, el campo es una máquina de generar dólares. Bien, bien. Eduardo, una pregunta antes de ir a dos preguntitas finales. ¿Algún email que podamos dar para si alguien tiene alguna consulta que la pueda seguir esta charla tan interesante y que escribirte, nos escribe a nosotros, si no, y te lo reenviamos? No entendí la primera palabra que dijiste. Si hay un qué? si hay un email, un correo Mío. electrónico. Sí, bueno, acá ustedes estamos en contacto cuando quieran, permanente, o me llaman por teléfono para charlar. Fraquia, que es WCHIA, @iae.edu.ar. Ustedes me escriben ahí y la seguimos. ¿Sí? Bueno, ahí por favor le pido al equipo que lo pongan en el chat. Ahora es Fraquia, WCHIA, @iae.edu.ar. Sí. Sí, bárbaro, muchas gracias. Bueno, acá hay una pregunta de Osvaldo, de Rosario. El dólar, esta está en las preguntas y respuestas, ahí vos la podés ver. El dólar colchón, dicen, hoy es el peor negocio. ... ¿Mito o realidad? Bueno, la palabra colchón necesitaría, ¿qué está pensando? Porque muchas veces habla de colchón cuando yo devalúo fuerte, tipo Austral se devaluó fuerte, y bueno, con eso voy tirando, ¿no? Cavallo no hizo colchón, ¿no? O sea, tendría que haber arrancado en vez de 1-1, quizá 1,5-1. Pero no sé si se refiere a eso. Si no es eso, me pierdo qué puede ser el dólar colchón. O sea, yo siempre, cuando escucho colchones, le evalúa para quedarte más arriba, pero si no, no sé qué es el dólar colchón. Sino. Bueno, Osvaldo, queda la línea habilitada para que nos escriba al mismo mail. Perfecto. Y ahí vemos después cómo contactar. Alberto, de Pergamino, pregunta, ¿cuánto impacta la corrupción y los valores morales en esta situación? Ese es bien para seminario, ¿no? Para un corrupción curso. es bien seminario. Y yo creo que impacta porque, evidentemente, a nivel internacional hay un numerito que, bueno, ¿cómo se habrá medido? No sé, pero el Banco Mundial dice que la corrupción, los arreglos, las mordidas, las mafias, todas las cosas debajo de la mesa, representan 3 puntos del producto, como si fuera 2 Brasil en el mundo. O sea, como que ese curro le saca al bienestar a la gente 3 puntos del producto mundial. Parece un número rarísimo de estimar, porque no hay un corrupcionómetro que mida corrupción, no existe el corrupcionómetro. La corrupción, como se mide, es percepción de corrupción, pero no hay índice de corrupción como medir la temperatura, ¿no? Entonces, la Argentina anda mal en ese índice de percepción, que es muy conocido ese índice del Banco Mundial, y la corrupción yo creo que no es buena porque desincentiva, la corrupción es algo que genera inestabilidad en la inversión. Hasta los 90 no se veía tan mal desde el Banco Mundial, porque se veía como una especie de lubricante en el engranaje, ¿no? Aceitar un poco para que se haga el puente, ¿no? O sea, se hacía un poco la vista gorda. A partir del 90 le están pegando a la corrupción. Generalmente no es un objetivo de los argentinos, ¿no? La gente no sufre tanto por corrupción, la gente sufre por inflación, por pobreza, por nivel de actividad. Me parece que la gente no vota por corrupción, pero a veces sí, ¿eh? Por ejemplo, la Meijide yo creo que la votaban por corrupción, o sea que les gustaba a los muchachos el argumento anticorrupción de Menem, y a veces se puede meter. Pero es un temazo corrupción, y yo creo que tiene que ver con mi diagnóstico,
que es que yo no diría que todo es la casta política. Yo tiendo a pensar que nosotros estamos enfermos como sociedad, que es más relevante, porque los políticos no vienen de Saturno. Entonces, yo soy más crítico con la sociedad argentina, enferma, anómica, como decía Nino, el principal asesor de Alfonsín. A mí no me gusta la sociedad. La política tampoco me gusta, pero yo creo que hay que revisar la sociedad. Estamos muy mal educados, nosotros tenemos una educación de cuarta, nosotros hemos traicionado a Sarmiento, la mitad de los pibes no terminan la secundaria, los que terminan la secundaria no leen Clarín, no entienden un artículo de Clarín, estamos muy flojos, y la 4.0, que no salió en las preguntas, podemos dejar para otro día el año que viene, es peligrosa, porque cuando venga el desembarco de robots, inteligencia artificial, los autos que se manejan solos, Internet de las cosas, todas estas cosas raras, singularity, si no me encuentra la tropa más armadita, es peligroso, porque esa gente como que la puede pasar por arriba la revolución industrial 4.0. Esto es un desafío. Bueno, ya estamos anunciando una próxima charla. Te agradezco. De hecho, había sido uno de los temas charlados en la previa, así que para el año que viene, ojalá que podamos entonces ofrecer esa charla. A ver, Eduardo, vamos a terminar con algo que vos nos puedas decir. ¿Qué cosas positivas dirías hoy? No, positivo es extraordinario. El otro día estaba dando una charla y claro, me fui un poco ahí por... digamos, a mí me da mucha envidia las producciones, esto no es positivo, esto es negativo, que llega un pibe con un conductito, hace un conductito, después que tiene el problema acá de próstata, bueno, a esa me da mucha envidia. Acá yo, fíjate que estoy hablando, yo no me considero un economista, lo mío es más periodismo económico, ¿no? Porque no considero que sea un economista yo. Pero es como 40 años hablando de temas que es como limpiar el riachuelo. Esa da una enorme insatisfacción. O sea, estar trabajando en algo donde yo sé que me voy a morir y no va a cambiar nada. Entonces me da mucha envidia las cositas chiquititas que hace un veterinario, que hace un médico, un clínico, ¿no? Pero esto también hay que hacerlo, ¿no? Predicar estas cosas, que me puedo equivocar, porque la economía son todos relatos. Entonces, pero eso es una perspectiva más bien negativa. Entonces, hablando de estas cosas, me dice una chica, bueno, pero si estamos en el máster, en este caso en la políticas públicas del Austral, estamos para tener esperanza. Bueno, me hizo una corrección fraterna y se le agradezco, ¿no? A la chica. Y bueno, hay que tener esperanza, ¿no? El otro día Dolina dice que no, que está mal eso de tener esperanza. Lo enganchado Dolina con Novarecio, es un verso, eso vieron como es Dolina, que es como muy ácido, y decía, nada, eso la esperanza está recontrainflado. Yo decía, yo tengo deseo, pero no tengo esperanza. Decía, interesante Dolina siempre porque hace reflexionar. ¿Qué es lo positivo? Nosotros no nos peleamos acá, eso está muy bueno. Nosotros no nos matamos. Nos matamos en los 70, murieron 10.000, eso fue feo, ¿no? Me parece que después de esos 10.000 no murió nadie. Murió Costecchi nada más. Algunos dicen que murió Maldonado, yo creo que no, pero no murió nadie. O sea, en la democracia no murió nadie, eso está bueno. Después no tenemos provincias que se quieran separar. Uno dice, bueno, primero con lo que me averiguan, pero Cataluña se quiere ir de España, eso está bueno también. Yo creo que si bien le pegué fuerte a la educación, manejándola bien, el recurso es bueno. O sea, yo creo que el recurso argentino promedio es creativo. Nosotros ahora tenemos los pibes más conocidos del mundo, ¿no? Digamos, Messi y el Papa. Tenemos muchos arquitectos, tenemos pianistas, tenemos médicos. O sea, hay mucha creatividad individual. Somos malos para el equipo. Se juntan dos argentinos, tres opiniones. No armamos bien los equipos, tenemos muchas celotipias, muchas cosas, eso tenemos que mejorar, el trabajo en equipo, que es muy importante. La grieta también está por eso, porque tendemos a pelearnos en vez de construir. Nos cuesta construir, ¿no? A favor tenemos la pampa húmeda, que está muy buena, dice Pellegrina, ex de la sociedad rural. Yo no lo sabía eso. En la Patagonia podemos meter otra pampa húmeda de 150 millones de toneladas. Yo no lo sabía. Dice, no, con el agua de los ríos metemos otra pampa húmeda, es impresionante. Bien. Las renovables, solar y viento, Dios nos las regaló. Tenemos mucho sol, tenemos mucho viento, eso. Todavía tenemos mucho potencial hidráulico, ¿no? El Paraná está poco turbinado, o sea que podemos sacar todavía energía hidráulica. Tenemos, yo creo que, capacidad de servicios basados en el conocimiento, eso está lindo también, los unicornios, las plataformas, Globan, sí. Eso está bueno. Y bueno, o sea que yo creo que hay mucho elemento positivo en una región que era un desastre hace 40 años y ahora es una clase media baja,
Chile, que era un desastre hace 40 años, ahora Ajá. es el más rico de la región. Paraguay también un desastre, en estos 20 años va mejorando. Uruguay era una cosa tristísima, digamos, parecía la década de 50, y ahora está más moderno. Perú, que era recontra pobre, lo sigue siendo, es el país que más creció en los últimos 40 años, con inflación cero. Esperemos que ahora el socialismo no lo complique. Colombia se limpió la guerrilla, ¿no? 70 años de guerra civil, eso es espectacular. Colombia tiene mucho potencial. Venezuela se nos trabó, siempre viene bien, bueno, es una lástima, pero también viene bien decir, ojo que me puede pasar esto, ¿no? O sea, ojo que si yo no hago bien las cosas, puedo degenerar en lo peor. Es como tremendo, ¿no? Pero bueno, ahí está Venezuela, en un país que tiene 7 millones ya de emigrados, era la isla de excelencia en los 70, la gente emigraba, Terraño se fue a Caracas, la gente iba a Caracas a vivir, o sea, Caracas Claro. era el lugar rico en los 70, increíble, ¿no? Claro. Y bueno, entonces, todo esto yo creo que es positivo en una América Latina joven, con cierto envejecimiento demográfico, y bueno, todo esto me parece que le podemos encontrar la vuelta, y tenemos materia prima, Asia quiere materia prima, eso es un vector muy interesante, o sea que el mundo es un depredador de materia prima, y acá lo tenemos. Tenemos energía, tenemos agua potable, o sea, yo creo que hay elementos interesantes. Bien. Bueno, buenísimo. Creo que estamos en 9 menos 5 y la idea era máximo a las 9, como dijeron los presentadores. Vamos, si te parece, no sé si queda algún comentario final. Si no, terminamos nuestra sesión de preguntas y Bueno, fenómeno, respuestas. muchas gracias a los organizadores. Lo digo de verdad, yo he hecho estos años varios Zoom de este tipo de charlas, nunca estuve organizadores tan profesionales que vamos a ver cómo hacemos la secuencia, la charla, preguntamos, entrevista, o sea que eso siempre enriquece la actividad, porque cuando uno prepara más los trabajos, ojalá sigan creciendo, sigan llegando a muchos puntos del país. En lo que yo pueda colaborar en charlas, en actividades, me sumo. Estos temas nunca se cierran. Y en lo que se refiere a cuestiones del país, hay que seguirle poniendo fichas, y por supuesto, siempre mi consejo es que desde la filosofía política, yo no estoy en ese campo, yo soy más de la economía, ¿no? Pero siempre lo que se ha dicho es que la profesión más valiosa, nadie cambió eso, ni el marxismo, ni el liberalismo, ni los papas, nadie cambió esa visión, que no hay ninguna actividad más importante que la política. La política es la actividad más importante del hombre, es la polis, y para cambiar esto puede ayudar el maestro, pueden ayudar los rabinos, pueden ayudar los médicos, pueden ayudar los profesores, pero esto se transforma desde la política, se transforma desde Merkel, de esos personajes, desde Mandela, desde Kennedy. Entonces yo les diría que a los jóvenes que estén cerca de ustedes, a los hijos o a los grandes, acercarse más, militar, centro de pensamiento, pero hay que tratar de llegar más a la política pensando uno como quiera, ¿no? Muchas gracias, feliz Navidad para todos. Bueno, muchísimas gracias, Eduardo. Ahora voy a darle el pase ahí en el chat. Encontrás unas felicitaciones a Ateneo de Cultura y al expositor por la generación del espacio. Bendiciones. Bueno, le cedo la palabra a Florencia para concluir el día de hoy. Gracias. Bueno, muchas gracias a los dos, principalmente a Eduardo por el tiempo que nos ha dedicado, por sus palabras que nos alientan mucho a continuar. Muchas gracias, Ignacio, por este mano a mano, y a la gente que colaboró mucho con las preguntas. La verdad que fue muy dinámica el encuentro. A Ignacio lo vamos a llevar a TN porque tiene gran velocidad de preguntas, compite con Feynman, ¿eh? Muy bien, ¿eh? Sí. Si aportan así al chat como hoy, sí. A ver. Bueno, y no queremos dejar de agradecer a nuestros anunciantes que hacen posible estos encuentros y que durante este año la verdad que nos apoyaron mucho en los ciclos de conferencias virtuales: Capitel Constructora, Sociedad Anónima, Red Sport, Sancor Seguros, Prevención Salud y García Hermanos Agroindustrial. Gracias también al apoyo recibido desde el Centro Universitario Litoral de Rosario y Centro Universitario Bulevares de Santa Fe. Muchas gracias nuevamente a todos los presentes en esta conferencia por el tiempo que le han dedicado y por su participación en las preguntas y los comentarios recibidos.
Esperamos que en el año 2022 nos encuentre con otras conferencias en forma presencial y complementada con la transmisión virtual para quienes viven alejados de Santa Fe. Damos por cerrado el año con los ciclos de conferencias virtuales de 2021 y nos despedimos hasta el próximo año 2022, que si Dios quiere nos pondremos en